Al cerrar los ojos, el bullicio es más intenso. Las luces que captan mis ojos se oscurecen, pero es todo tan nítido. ¿Tomándote un descanso? Las voces me llaman, con urgencia. Siempre tienen prisa. Han asaltado la embajada. No tenemos nuevos informes desde hace 132 segundos. Siempre conectados. En este extenso mar, la información llena continuamente la nada, con más intensidad que nunca. En 13 minutos están en posición. ¿Dónde termino? ¿Dónde empiezo? ¿Por qué hablar de Ghost in the Shell ahora? ¿Y por qué no? La obra iniciada por Shirou Masamune ha dado mucho de qué hablar y lo seguirá haciendo durante mucho tiempo. ¿Por qué? No es debido a que Hollywood decidió hacer su propia versión el año pasado, ni porque sea una obra de culto para muchos. Nos da de qué hablar al tratar temas que despiertan nuestras más hondas preocupaciones. ¿Qué me depara el futuro? ¿Quién soy? Ghost in the Shell permite a cada persona hacer su adaptación, imprimiendo sus dudas. No nos encontramos ante un universo plano, hecho a la medida de unos héroes que vivirán sus aventuras en entornos controlados, con historias repetidas una vez tras otra en estos últimos tiempos. No, es la idea de un posible futuro, en el que los individuos que lo habitan tienen sus propias dudas, pero unas dudas que no se diferencian tanto de las nuestras. ¿Qué nos quiso decir Masamune, Oshii o Sanders? A lo largo de cada obra se van a transmitir muchísimas ideas, pero para hacer esta breve comparación, con fijarnos con la explicación del principio, tendremos más que suficiente. Masamune empieza con estas breves líneas. A pesar de que todo el planeta esté cubierto por galerías comerciales y por luces eléctricas que giran vertiginosamente, este futuro inmediato no está, todavía, tan informatizado como para hacer desaparecer a pueblos y naciones. En un rincón de Asia existe un extraño amasijo de empresas, Japón. Nos habla de cómo las empresas y la computerización están transformando el mundo, y será lo que veremos a lo largo de la trama, una mirada de cómo la tecnología podría transformar la sociedad y cómo esta última interactúa con un mundo cada vez más desarraigado de aquello que no está informatizado, donde nuestro personaje principal, la mayor Motoko Kusanagi, es un producto de este proceso imparable. En medio de esta ambientación surgen por supuesto las dudas existenciales, incluso tomando protagonismo en relación con el titiritero, pero no es más que parte de la inmersión. Masamune Shirow dedica extensas notas a pie de página para explicar el porqué de tantos elementos del escenario, de los diálogos, de la historia, con cosas trascendentales como el Ghost al alma, o simplemente sobre la posible estética y funcionamiento de armas y vehículos. Trabajo minucioso para crear un mundo creíble, consecuente, sin caer pánico del miedo al proceso tecnológico. Una mirada hacia el futuro, con sus cosas malas y sus tanque araña con una IA inquietantemente divertida. ¿Y contra quién combaten realmente nuestros protagonistas? Contra la complejidad misma de un sistema inabarcable de información, donde las empresas tienen la máxima importancia y son las que influyen en los cambios. Los enemigos, a quien podemos otorgar cierta personalidad, también surgen a raíz del entorno. La esencia de la obra es producto de esto, una obra cyberpunk completa, extendida más allá en posteriores entregas, ahondando en otros temas como por ejemplo la teología. Pero en 1995, Oshii sorprendió al mundo al llevar de las hojas al fotograma ese futuro asfixiante. Esta vez, la obra empieza de una forma similar, pero nos muestra que va a tomar su propio camino. En un futuro próximo, las redes cooperativas alcanzan niveles de desarrollo inimaginables. Los electrones y la luz fluyen a través de todo el universo. Sin embargo, a pesar de la computerización, las naciones y los grupos étnicos siguen existiendo. Sí, de acuerdo, la idea es la misma. Con el sutil cambio de palabras, el tono es diferente, pero respeta la esencia. No se extendió el universo, porque aprovechó todos los elementos que ya fueron creados, los entrecijos económicos, las tramas de poder, la corrupción, la transformación de las relaciones entre biológico y tecnológico. A partir de ahí, indagó en lo más hondo de la mente de Motoko Kusanagi. Se reelaboraron algunos capítulos para crear una historia compleja, sin profundizar innecesariamente en cada elemento. El escenario y los secundarios se sostienen por sí solos. Algunos planos de cómo podría ser ese futuro y el propio espectador ya se puede recrear el resto. Y en medio, Motoko la cyborg.
un personaje tan complejo que su interpretación ha hecho correr ríos de tinta, llegando a ser vista como una muestra de la liberación biológica, un ser formado casi por completo por tecnología robótica, donde se mantiene únicamente el cerebro humano. Esta situación le hace dudar de su propio ser, de la verdad de quién es. Nos hace pensar a nosotros en cómo el futuro nos puede llevar a semejante deshumanización, pero a la vez nos sirve cual espejo lacaniano para proyectar nuestras propias preguntas. Si Masamune nos lleva a preguntarnos sobre nuestro futuro, Oshii nos va a hacer dudar de quién o qué somos. Esos monólogos sobre las dudas personales y sus subjetivas respuestas tan al estilo de anteriores trabajos del director elevaron Ghost in the Shell por encima de lo que ya estaba el manga, influyendo, como tanto se ha dicho, muchos trabajos posteriores. En 2004, 9 años después de la primera entrega, llegó la segunda parte, dirigida también por Oshii, y así empezaba. En un tiempo futuro en el que el pensamiento humano ha sido acelerado por la inteligencia artificial y la memoria externa puede ser compartida en una matriz universal, Batou, agente de élite de la sección 9 y un ser tan modificado artificialmente que puede ser considerado un cyborg, es asignado, junto con su compañero humano Togusa, para investigar una serie de asesinatos. Esta película va a seguir indagando en cómo un individuo, Batou, personaje relevante en las otras obras, se enfrenta a la tecnología y cómo a partir de esto su personalidad va evolucionando. Poco hay que decir respecto a esta que no se haya dicho en la anterior, aparte de que la tan esperada secuela no extendió mucho las reflexiones hechas, pero nos abrumó con la espectacularidad visual de unos escenarios muy vivos. Y en 2017 llegó un regalo de Hollywood, la versión live action dirigida al público estadounidense, los cuales no son muy amantes de leer subtítulos ni de prestar demasiada atención a los productos de animación nipona. Pero procuremos darle una oportunidad. Con estas palabras se inicia la película. En el futuro, la línea entre hombre y máquina está desapareciendo. Los avances tecnológicos le permiten al ser humano mejorarse con partes cibernéticas. Hanka Robotics, financiada por el gobierno, está desarrollando un operativo militar que borrará aún más la línea. El trasplante del cerebro a un cuerpo cibernético combinará los mejores aspectos de lo humano y lo robótico. Si en las obras anteriores las breves palabras de inicio servían para introducirnos en el mundo de Ghost in the Shell, con este inicio ya nos han desvelado todas las intenciones. Nos hallamos ante un blockbuster palomitero que nos va a contar la historia de cómo unos inocentes, que son buenos, se enfrentan a una malvada corporación que en nombre del avance tecnológico los utilizan para sus experimentos. ¿Qué idea nos transmite? La lucha entre el bien y el mal, la lógica del héroe que sufre, que eso le hace más fuerte y al final los malos pierden. También encontraremos frases con preguntas existenciales, pero se pierden en su contexto vacío. Parecen más estar añadidas para contentar a los fans del anime que por necesidad de la historia. Simplemente recordar vagamente de dónde procede. Esto también sucede con algunas escenas muy parecidas a lo que ya habíamos visto, pero cambiadas, de tal forma que todo el sentido que tenían las reflexiones a las que te llevaban desaparecen. Por ejemplo, la escena del camión de basura que el anime sacaba del manga y llevaba más allá. Un conductor de un camión de basura era el culpable de estar pirateando a un robot del gobierno, pero sin saberlo, ya que había estado manipulado su cerebro, pensando que estaba pirateando el de su exmujer por no dejar ver a su hija, las cuales ni una ni la otra realmente existían. La escena en la versión de 2017 se reduce a que estos son pirateados y utilizan el camión para arrollar a un secundario. La escena del conductor prisionero y el discurso que hace demuestran que no entendieron o no quisieron entender de qué iba todo realmente. Si con el manga nos sumergimos en ese futuro, con el anime vivimos la asfixia de no saber realmente qué somos. Pero aquí vemos acción en medio de un ambiente visual muy trabajado, aunque es lo mismo que en cualquier otra película de alto presupuesto y mucho CGI. En resumen, adaptar obras de otros ámbitos se puede hacer con gran maestría, desarrollar, impulsar, crear nuevos símbolos, expandir el universo. Esto le agrada a cualquier seguidor de una saga. Utilizar el nombre de una franquicia para hacer un producto se llama negocio, pero eso es un tema que mejor hablamos en el futuro.